Bienvenidos y bienvenidas a su canal de chismecito turco favorito. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Hoy, como ya habrán adivinado por el título que les preparé con mucho cariño, vamos a hablar de una pareja que trascendió la pantalla, que desafió los rumores, que enfrentó la adversidad y que, contra todo pronóstico, nos hizo creer en el amor, o al menos en la fantasía de un amor digno de un cuento de hadas moderno. Sí, señoras y señores, hoy vamos a desmenuzar la relación, o mejor dicho, relación, entre Atay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya. Dos nombres que juntos resonaban como una bomba en el mundo del espectáculo turco. Antes de que empecemos a soltar toda la sopa, quiero pedirles un favor enorme: si les gusta el contenido que les traigo cada semana, si disfrutan de estos chismecitos jugosos y de los análisis profundos de las telenovelas turcas que nos roban el corazón, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y así me ayudan a seguir creciendo esta comunidad de amantes de Turquía. Gracias de antemano. Ahora sí, agárrense que empezamos. Para los que no estén tan familiarizados, Atay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya son dos de los actores más talentosos y codiciados de Turquía. Él, con esa mirada que derrite glaciares y ese carisma arrollador, la rompió en Medcezir, Yerde y de Protector, consolidándose como un galán de exportación. Ella, con su belleza exótica, su talento camaleónico y esa sonrisa que ilumina la pantalla, nos cautivó en Lale Devri, Medcezir y Fi, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Y vaya que lo es. Y fue precisamente en Medcezir, la adaptación turca de la serie americana de OC, donde sus caminos se cruzaron y donde, según muchos, la chispa del amor, o algo muy parecido, se encendió. En la serie, Atay interpretaba a Yaman Koper, un chico problemático con un pasado difícil que encuentra una segunda oportunidad en la vida, una especie de ángel caído con un corazón de oro. Mientras que Şehrine daba vida a Mira Beylice, una joven de clase alta con un espíritu rebelde y un corazón noble, atrapada en una jaula dorada y buscando desesperadamente su propia voz. Su química en pantalla era innegable. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una tensión palpable que traspasaba la pantalla. El público obviamente enloqueció. Era como si la serie no fuera solo una actuación, sino una ventana a sus almas. Desde el momento en que Medcezir se convirtió en un fenómeno televisivo, los rumores sobre un posible romance entre Atay y Şehrine no tardaron en aparecer. La prensa turca, siempre sedienta de noticias del corazón, los seguía a todas partes, buscando la confirmación de lo que para muchos era un secreto a voces. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas en restaurantes lujosos con vistas al Bósforo, paseos románticos por las calles empedradas de Estambul y hasta escapadas románticas a ciudades europeas. Las fotos, aunque a veces borrosas y tomadas a distancia con lentes de largo alcance, alimentaban aún más la fantasía de los fans. Cada imagen era analizada al milímetro, buscando pistas sobre la naturaleza de su relación. ¿Era solo amistad? ¿Era algo más profundo? La incertidumbre era palpable. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ni Atay ni Şehrine confirmaron jamás su relación. Mantenían un silencio absoluto, hermético como una tumba, dejando que los rumores hablaran por sí solos. Algunos decían que eran muy discretos y preferían mantener su vida privada alejada del ojo público, celosos de su intimidad y temerosos de la voracidad de la prensa. Otros, más cínicos y desconfiados, afirmaban que se trataba de una estrategia publicitaria, una jugada maestra para mantener la serie en lo más alto de las listas de audiencia. Y luego estaban los que creían que si había algo entre ellos, una conexión genuina y profunda, pero que las circunstancias no eran las ideales para una relación formal, quizás debido a sus apretadas agendas o a la presión de sus respectivas familias. La verdad, como siempre, probablemente se encontraba en algún punto intermedio. A pesar de la falta de confirmación oficial, la prensa y los fans continuaron especulando sobre su romance durante los 2 años que duró Medcezir. Se analizaban cada una de sus apariciones públicas, desde las alfombras rojas hasta los eventos benéficos, se interpretaban sus gestos y miradas, buscando señales de afecto o incomodidad, se buscaban señales ocultas en sus entrevistas, descifrando cada palabra y cada entonación. Era una verdadera obsesión colectiva, una telenovela de la vida real que mantenía a millones de personas al borde de sus asientos. Incluso se crearon miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y edits que alimentaban la ilusión de un amor perfecto, un amor de cuento de hadas que parecía destinado a ser.
Se inventaban historias, se creaban collages románticos y se escribían fanfics que imaginaban su vida en común. La creatividad de los fans no tenía límites. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja terminó explotando. En 2015, poco después de la finalización de Medcezir, los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza, como un reguero de pólvora. Se decía que la relación se había deteriorado debido a la presión mediática, los celos y las agendas apretadas de ambos actores, que apenas tenían tiempo para verse y mucho menos para cultivar su relación. También se rumoreaba que Atay estaba interesado en otra mujer, una joven actriz que había conocido en un evento social, lo que habría provocado una fuerte discusión con Serrini, llena de reproches y lágrimas. Los chismes eran jugosos y las fuentes, supuestamente confiables. El drama estaba servido. Esta vez, a diferencia de las veces anteriores, la prensa no tardó en confirmar la ruptura, sin dejar lugar a dudas. Aunque ni Atay ni Serrini hicieron declaraciones al respecto, sus representantes emitieron comunicados separados en los que confirmaban que ambos actores habían decidido seguir caminos separados, alegando diferencias irreconciliables y la necesidad de enfocarse en sus respectivas carreras. La noticia, como era de esperarse, causó una gran conmoción entre los fans, que se negaban a creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Algunos incluso organizaron protestas virtuales y campañas en las redes sociales para tratar de convencerlos de que se reconciliaran. La decepción era palpable. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, porque después de la ruptura, Atay y Serrini mantuvieron un perfil bajo durante un tiempo, alejándose del foco mediático y evitando cualquier tipo de controversia. Se concentraron en sus carreras y evitaron coincidir en eventos públicos, como si estuvieran huyendo el uno del otro. Sin embargo, los rumores de reconciliación nunca desaparecieron por completo. De vez en cuando aparecían fotos y vídeos que los mostraban juntos en lugares públicos, ya sea en un café, en un restaurante o incluso en el aeropuerto, lo que reavivaba la esperanza de los fans y alimentaba la fantasía de un reencuentro romántico. La llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Pero al final, la reconciliación nunca se concretó. Con el tiempo, ambos actores rehicieron sus vidas sentimentales, encontrando el amor en otros brazos. Atay se casó con Dui Gusarn, su compañera de reparto en Yerde, en una ceremonia íntima y discreta, mientras que Serrini ha sido vinculada con varios hombres, desde empresarios hasta deportistas, aunque actualmente parece estar soltera y enfocada en su carrera, disfrutando de su libertad y cosechando éxitos profesionales. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya? ¿Hubo un romance verdadero, apasionado y duradero, o fue solo una fantasía alimentada por la prensa y los fans, una ilusión creada por la magia de la televisión? La verdad probablemente nunca la sabremos. Ambos actores siempre han sido muy herméticos con su vida privada y han preferido mantener el misterio sobre su relación, protegiendo su intimidad y evitando exponerse a la voracidad de los medios. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su química en pantalla era innegable, una fuerza magnética que atraía a los espectadores y los hacía creer en el poder del amor. Y que Medcezir se convirtió en un éxito arrollador gracias, en gran parte, a la magia que transmitían juntos, a la conexión especial que existía entre ellos. Su historia, real o inventada, nos demostró que el amor, a veces, puede ser un espejismo, una ilusión que se desvanece con el tiempo, dejando tras de sí un sabor agridulce. Y que aunque duela aceptarlo, no todas las historias de amor tienen un final feliz, como en los cuentos de hadas. A veces, la realidad es mucho más compleja y cruel. Pero hey, no nos pongamos tristes y melancólicos, porque todavía nos quedan muchas telenovelas turcas por disfrutar y muchas parejas por shippear, con las que podemos soñar y fantasear. Y quién sabe, quizás en el futuro Atay y Serrini vuelvan a coincidir en algún proyecto, ya sea una película, una serie o una obra de teatro, y nos regalen otra dosis de esa química explosiva que tanto nos gusta. La esperanza es lo último que se pierde. En resumen, hoy exploramos la intensa especulación sobre la relación entre Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya, la pareja protagónica de Medcezir, una de las series más exitosas de la televisión turca. Analizamos cómo su innegable química en pantalla y las constantes apariciones juntos fuera del set alimentaron la fantasía de un romance real entre sus fans, creando una verdadera obsesión colectiva. A pesar de la falta de confirmación oficial, la prensa y el público invirtieron grandes expectativas en su relación, analizando cada detalle y buscando señales ocultas. Sin embargo, la ilusión se desvaneció con los rumores de ruptura y la eventual separación, dejando tras de sí un sabor agridulce.
Concluimos que aunque la verdad de su conexión sigue siendo un misterio, su impacto en la cultura pop turca es innegable, y su historia nos recuerda la complejidad y el a veces ilusorio mundo de las relaciones en el ojo público. Una lección sobre la fragilidad del amor y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que les haya entretenido tanto como a mí. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad maravillosa, que comparte mi pasión por las telenovelas turcas y el mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero pedirles un favor, déjenme en los comentarios qué opinan de esta historia. ¿Creen que Atay y Serenay tuvieron algo más que una amistad, una conexión profunda y genuina que trascendió la pantalla? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo, reviviendo esa magia que nos cautivó en Medcezir? Los leo a todos con mucho interés y cariño. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo chismecito turco. Besos. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo.